Hola y bienvenidos a un nuevo video de Electropasión. Esta vez teniendo en cuenta que tenemos la batería al 100% del BYD Dolphin y que vamos a viajar por carretera, vamos a hacer una evaluación de la distancia real que alcanza a hacer el vehículo con una carga desde el 100%, combinando un poco de carretera y un poco de ciudad. Como se dan cuenta, el carro va a iniciar con el 100% de la carga. Pusimos el trip app en 0, que es el que nos va a contar la distancia que recorramos con esa carga. El carro dice que tenemos 405 kilómetros de autonomía. Y por acá también pusimos en 0 el promedio para este recorrido. Vamos a ver cuánta autonomía nos da o cuánto consumo por cada 100 kilómetros nos da el vehículo. Bueno, después de haber recorrido 97.6 kilómetros desde que arrancamos el video, tenemos un 55% de batería todavía. Dice que nos quedan 222 kilómetros para estar haciendo poco más de 300 kilómetros con una carga completa. Aquí el promedio es de 10.2 kilovatios hora sobre 100 kilómetros. Me da más o menos que es para los últimos 50 y no el total desde que arrancó la carga. Es un tema que hay que revisar en el Dolphin, porque mucha información acerca de los consumos y eso no hay. Ya llegando al 50% de la carga, hemos recorrido 117 kilómetros y el carro dice que nos quedan 203 de autonomía. Eso quiere decir que estamos haciendo más o menos unos 320 desde la carga completa. Aquí en el promedio, lo que les dije en la toma anterior, me parece que este promedio de 9.7 kilovatios hora a los 100 kilómetros es de los últimos kilómetros, de los últimos 50 que hemos andado, y no del total desde que se reinició el contador. Cabe resaltar que en este recorrido no solo se ha andado en ciudad, como es el caso de hoy, sino que también se tuvo un tramo en carretera de más o menos unos 80 kilómetros. Bueno, ya hemos andado 181 kilómetros desde que empezamos este video. Nos queda aún el 36% de carga y tenemos, según el carro, una autonomía de 144 kilómetros. El promedio de los últimos 50 kilómetros es de 9.2 kilovatios hora cada 100 kilómetros, lo cual se asemeja más o menos a la mejora que hemos tenido en la autonomía presentada. El carro, como les dije anteriormente, no tiene mucha información. Sí, la pantalla es impresionante y todo, pero cuando uno quiere entrar a ver cosas del computador de a bordo, no encuentra mucha información. Entonces ahora son cuestiones de revisar. Por ejemplo, aquí podemos ver el promedio total que tiene el vehículo, 10,5 kilovatios hora a los 100 kilómetros, que para ciudad me parece que está excelente. Eso va pensando en ese promedio, con los 45 kilovatios hora que tiene la batería, estaríamos por arriba de los 400 kilómetros, pero realmente, como vemos, no en este perfil de consumo que tuvimos esta vez, o este perfil de viaje que incluyó un poco de carretera, no vamos a llegar ni siquiera a los 400. Seguiremos viendo cómo se va comportando la batería de aquí hacia abajo, desde el 36% que tiene ahorita, a ver qué tanto empieza a bajar a partir del 30%, que es donde más variación se empieza a notar. Bueno, desde el 36% ya vamos en el 18%. Tenemos una autonomía, según el computador de a bordo del carro, de 72 kilómetros. Se ha reducido en la mitad, lo que equivale a los 18 kilómetros, al 18% que hemos andado. Y esto nos muestra también que este cálculo no es dinámico.
Eso significa que no importa el promedio que yo esté teniendo de consumo, que en los últimos 50 kilómetros ha subido con respecto a la última vez que miramos, pero la autonomía sigue siendo, pues, es como un nivel, como un valor estándar con respecto al porcentaje de batería que tengo. Vamos a ver cómo se sigue comportando de aquí. Vamos a ver si llegamos al 10%, de pronto un poco menos, para tener un dato más exacto de la autonomía total. En este momento estamos con 238 kilómetros recorridos, lo que nos daría una autonomía de poco más de 300 kilómetros. Daría 300 y pico. Entonces, pues, vamos a ver. Bueno, como se podrán dar cuenta, ya tenemos solo el 10% de la carga de la batería. Dice que nos quedan 39 kilómetros y hemos andado 265 desde que se cargó al 100%. Voy a hacer un recorrido corto, más o menos unos 3 kilómetros yo creo. Vamos a ver cuánta ando de verdad desde los 265.7 y cuánto me dice cuando termine el recorrido que me queda de autonomía. Bueno, ya en destino, en realidad fueron un poco más de los 3 kilómetros que dije, fueron 6.7, si no me falla el cálculo. Y dice que tengo pues una autonomía de 32 kilómetros aún. O sea, arrancamos con 39, nos restó 7, lo cual pues es equivalente a lo que en realidad se andó. Vamos a ver cómo se sigue comportando desde ese 8% a un recorrido más o menos igual en la tarde. De vuelta para ya ponerlo a cargar y sacar conclusiones. Bueno, nos vamos acercando al límite más bajo en el que he tenido el vehículo en cuanto a carga. Vamos a ver qué resumen nos da de este último recorrido. 4 kilómetros, 400 vatios hora de consumo. Ese resumen que sale ahí me parece interesante para uno ver cómo le fue en el recorrido, ya que pues el carro como tal no trae dentro del computador de a bordo, no se puede ver esa información, sino la general o los últimos 50 kilómetros que uno ha andado para ver el promedio del consumo. Ya nos queda un recorrido cortico para ponerlo a cargar y ahí sacamos ya conclusión de cuánto alcanzó a hacer el vehículo con esa carga de 100 a 0, teniendo pues una parte de recorrido en carretera y el resto 100% ciudad. Bueno, y ya para cerrar el video entonces, tenemos un resumen de 279 kilómetros andados desde el 100% hasta el 6%. El carro dice que tenemos todavía una autonomía de 24 kilómetros, lo cual nos daría una autonomía real de 303 kilómetros que podríamos llegar a andar. Claro que si pensamos en los últimos clips, desde el 10%, teníamos 39 kilómetros de autonomía y ahorita tenemos 24, es decir que ha reducido la autonomía en 15 kilómetros. Pero hemos andado en realidad algo más de 13 desde que estábamos en el 10%. Lo que quiere decir que la batería ha venido descargándose un poco más rápido de lo que estaba descargándose al principio y ya no nos da en realidad la autonomía que dice inicialmente. El tema grave que yo veo acá es que el computador de a bordo no tiene un cálculo dinámico de la autonomía que tiene el carro. Por ejemplo, tenemos que el carro consumió en los últimos 50 kilómetros un promedio de 10,4 kilovatios hora. El computador de a bordo sigue haciendo un cálculo de más o menos 4 kilómetros de autonomía por cada porcentaje de carga de la batería. Si lo vemos así, tenemos los 405 kilómetros que nos daba inicialmente con el 100%. Él sigue calculando esos 4 kilómetros aproximados por cada porcentaje, lo que nos da
4 por 6, 24 kilómetros de autonomía, y sin importar qué promedio estamos haciendo. Entonces pienso yo que es algo para mejorar, algo que tiene este vehículo en especial, BYD Dolphin. No sé cómo funcionan los otros BYDs, pero me imagino que debe ser muy parecido el cálculo de la autonomía. Entonces, pues me parece que sí podrían mejorar un poco el tema del cálculo del consumo del carro. Y pues, aunque sí nos dé en este momento 300 kilómetros de autonomía, 303, que es lo que nos está diciendo, también hay que tener en cuenta pues el recorrido que hicimos esta vez, que tuvo más o menos unos 80 kilómetros de carretera y el resto en ciudad. Es verdad también que los carros eléctricos consumen bastante más en carretera y que el recorrido que hicimos fue subiendo prácticamente todo el recorrido. Entonces, yo veo bastante bien el consumo del carro. Podríamos hacer esta prueba más adelante, de pronto haciéndola solo en ciudad, a ver qué tanta autonomía nos da. Pero pues el consumo promedio que tiene el carro de 10.5 kilovatios hora en este momento, del consumo real, o pues de todo el recorrido que tiene el carro, no concuerda 100% con la autonomía que está dando. Podría ser más de 400 kilómetros teóricos si en realidad estuviera consumiendo esta energía cada 100 kilómetros. Ya cada quien pues sacará sus conclusiones. Si les gustan estos videos, pues acá estamos haciendo pruebas diferentes para cada video. Si tienen alguna prueba o algo que quieran saber de los vehículos eléctricos, no duden en comentarnos. Nosotros con mucho gusto haremos las pruebas. Los invito a que se suscriban, nos den like y nos vemos en el siguiente video.